Bueno, tenemos con nosotros, vamos a empezar a saludar primero a los compañeros, a los amigos que hoy nos acompañan en esta, insisto, tertulia especial. Por un lado está con nosotros Eduardo Belvis. Eduardo Belvis es el presidente de ABVIFA, que es la Agrupación Nacional de Víctimas por la Intervención de Fórum y Afinsa. También es presidente del recién creado y a todos los efectos bendecido por el Ministerio del Interior, partido político Unidos por la Independencia de la Justicia. ¿Me equivoco o no me equivoco, Eduardo? ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Correcto. Vale, ya digo igual me han informado mal. Bueno, pues bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Rubén. Hacía tiempo, no hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Hace 15 días. Sí, una cosa así, es verdad. Bueno, también Juan Pedro Quevedo. Juan Pedro Quevedo es experto en el caso Afinsa y administrador del sitio Afinsan Foro Gratis. Juan Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno. Mi amigo Crisanto García, profesor de enseñanza privada, vocal de ABVIFA, viejo amigo con el que he compartido varios programas de radio, en un programa en concreto, Educación en Libertad, pues más de 3 temporadas. Así es. Crisanto, ¿cómo andas? Pues muy bien, encantado de estar contigo de nuevo. Hoy no hablamos de educación. Hoy no hablamos de educación. Bueno, aunque sería bueno hacer pedagogía con estas cosas. Bueno, tú vas a dar lectura a una editorial, mientras vamos a aprovechar para contactar con Rafael Sánchez Bollero, pero voy haciendo ya las presentaciones. Rafael Sánchez Bollero es licenciado en Económicas, experto en consumo, vicepresidente de ABVIFA y autor del informe Casos Fórum y Afinsa, una paranoia generalizada. Eso hablaremos luego con él. Pero yo creo, Crisanto, tenías traído una editorial que al efecto habéis preparado en la asociación, ¿no? Así es, Javier. Pues si te parece, damos lectura a la editorial que tú has preparado. Perfecto. Y luego empezamos a debatir y mientras vamos a ir contactando con Rafael Sánchez Bollero. Muy bien, pues empezamos entonces. La hemos titulado La tragedia que no cesa, porque bueno, tantos años pues de tanto dolor, de tanto sufrimiento, yo creo que merecen la titulación de tragedia, el título de tragedia. Y dice así: políticos, especuladores financieros, jueces, policías en acto de guerra y distintos personajes de las administraciones como doña Teresa Llavar. Todos, al servicio de sus amos, protagonizaron el 9 de mayo de 2006 el acto más deleznable que podemos recordar en nuestra historia democrática. Error, ignorancia, nuestro convencimiento, atendiendo a las pruebas que obran en poder de nuestra asociación ABVIFA, es que fue por dinero, por mucho dinero. Suponemos que en esa fecha, del 6 de mayo de 2006, todos los malignos se conjuraron con una sola idea: gasear a 460.000 familias y a las 2 empresas mencionadas. Digo gasear, y quizá debiera decir ultrajar, humillar y atentar contra la vida de niños, niñas, adultos y mayores. He dicho atentar porque en esos años, y como consecuencia de aquella barbaridad, muchos amigos, familiares, compañeros y conocidos se han quedado en el camino. No por muerte natural, sino porque no pudieron superar la tragedia que les supuso esa intervención que nos dejó a todos sin nuestros ahorros y como auténticos usureros. Para algunos fue fulminante la noticia y su vida se quebró de inmediato. Para otros, confiaron en que las buenas palabras iniciales de los ínclitos políticos de todos los colores fueran ciertas y que no abandonarían a las víctimas. Pero no, estos también fueron derrotados por la desidia, fundamentalmente de la justicia, que desprende cierto hedor a putrefacción y mercadeo. Por suerte, el colectivo más numeroso seguimos luchando y de vez en cuando sufrimos la baja de otra víctima que no superó la depresión o el desengaño que produce el abandono de las instituciones que deben vigilar la seguridad jurídica, económica y la libertad de los mercados. Es tiempo de que de una vez se nos devuelva a las víctimas nuestro dinero y se nos tome en consideración el lucro al que también tenemos derecho. Ya es suficiente. Eran empresas mercantiles y de la noche a la mañana, por los intereses que movieron la intervención, se cambiaron las reglas del juego. Todo el mundo conoce ya las sentencias que apoyan el carácter mercantil de las mismas y es tiempo de que los políticos cumplan con sus obligaciones y no nos provoquen con frases como «eso es agua derramada». Sabemos que el estado natural de los políticos es permanecer en la mentira y eso ya produce hastío.
Exigimos justicia y no una pantomima de juicio que no se sostenga nada más que a efectos de dar noticias a cierta prensa que vive también de los favores políticos. Esta editorial queremos que sea un homenaje a todas las víctimas y sobre todo a los que ya no tienen voz. Es una nueva llamada desesperada a quien corresponda en pos de que se nos trate como a todos los colectivos que de algún modo han resultado víctimas de distintos atropellos económicos. No nos estafaron, nos robaron nuestro dinero y nuestros derechos. Pues ahí queda eso, Crisanto. Me dicen que ya tenemos a Rafael Sánchez Bollero. Rafael es licenciado, como os he comentado antes, es licenciado en Económicas, es experto en consumo, vicepresidente de AMPIFA, autor del informe Casos Forum y Afinsa, una paranoia generalizada. Don Rafael, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. ¿Cómo está, Rafael? A ver, le voy a explicar. Ahí tenéis los bulométricos para que os escuche, si quieres, Juan Pedro, para escuchar a Rafael, y que ponerse los cascos. Mira, Rafael, como sé que estás por vía telefónica, te voy a hacer a ti primero las preguntas, pero además sé que andas con prisa y andas con temas personales. La primera pregunta, que es obligada: ¿qué han hecho los partidos políticos por vosotros para que os encontréis en esta situación, Rafael? Bueno, Javier, mira, ha habido 3 partidos políticos cuya actuación ha sido determinante para que estemos así. En primer lugar, el Partido Socialista. Estas empresas fueron intervenidas a iniciativa del gobierno socialista de Zapatero, que insta a la agencia tributaria a denunciarlas ante la Fiscalía. Por tanto, la iniciativa no partió de la Hacienda, sino que partió del gobierno. Hacienda nunca hubiera tomado esa iniciativa en contra de la ley, pero es más, que el Servicio Jurídico de Hacienda estaba en contra, incluso mantenía en esos momentos un contencioso con Afinsa en el que Hacienda mantenía la posición contraria a la de Teresa Llavar en su denuncia, por lo que entendemos que fue una intervención política del gobierno socialista en ese momento. En segundo lugar, nos hemos olvidado ya, porque han pasado 10 años, pero nosotros no nos olvidaremos nunca de la actuación traidora del Partido Nacionalista Vasco, que este es el segundo partido que en discordia. En 2007, cuando se aprobó la Ley 43/2007, el Partido Popular presentó una denuncia por la que se pretendía crear un fondo de garantía con carácter retroactivo, similar al de las entidades financieras. Esta moción del PP contaba en principio con el apoyo del PNV. Pues bien, en el momento de la votación, el Partido Nacionalista Vasco cambió en contra de la moción, impidiendo que recuperáramos nuestro dinero en aquel momento. Y en tercer lugar, claro, el Partido Popular, que nos apoyó desde el primer momento, y eso hay que reconocérselo porque fue así, se volcó con esta causa, porque evidentemente vio que la intervención fue un error, hasta el punto de que el propio Mariano Rajoy nos escribió una carta reconociendo ese error y prometiéndonos que cuando llegara al gobierno crearía una línea de crédito ICO para los afectados que cubriera el 100% de la inversión, sin intereses y con una duración del proceso judicial. En fin, todas estas cosas que ya conocemos. Esta es la segunda gran intención, porque cuando el Partido Popular llega al gobierno, no solamente no nos ayuda con esos créditos ICO al 100% y sin intereses, sino que nos quieren cobrar intereses a la hora de renovar los intereses a la hora de renovar los préstamos ICO que nos había concedido el Partido Socialista al tipo cero. Así que, en resumen, la actuación de los partidos políticos, los principales, ha sido, pues, concretamente, nos podemos centrar en esas 3 cosas: una intervención política en contra de la legalidad por parte del PSOE y 2 traiciones, una del Partido Popular y otra del PNV, que hubieran permitido una solución al problema hace años. Yo te iba a decir, Rafael, que al hilo de lo que dices, no se desprende nada positivo de ningún partido, ¿no? Nada, así es. Oye, siguiente pregunta. Os quejáis de la Administración de Justicia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué errores están cometiendo? Y sobre todo, ¿por qué decís que han actuado de forma incorrecta, Rafael? Bien, esto es una pregunta con mucha enjundia y me gustaría explicarlo, aunque va a ser un poco extenso, pero me gustaría explicarlo para que todo el mundo viera sinceramente la complejidad y el engaño en el que estamos viéndonos inmersos. Mira, se ha dado una cadena de errores, una concatenación de prevaricaciones, no sé cómo denominarlos, en las distintas instancias, que se han ido solapando de tal manera que un error en esta instancia era el apoyo de la instancia siguiente, que le permitía a esta solventar el obstáculo para llegar a la situación un poquito más allá. Verás, así esto empieza por una mentira. Teresa Llavar, una inspectora de Hacienda, cambia la consideración jurídica de Forum y Afinsa, como ha dicho Crisanto en su entrada. Dice que son financieras, lo que era mentira. La Ley 37 de 2003 especifica claramente que son no financieras, y él ya lo sabía. Pero con esa mentira le basta para plantear una denuncia en contra del criterio de la propia Hacienda. La Fiscalía se lo cree.
la admite a trámite y da un paso más. Considera que las operaciones de estas empresas son no opcionales, cuando sabía también que eran operaciones opcionales, pues los clientes tenían la opción de quedarse con los sellos o solicitar la recompra. Y dice las dos cosas en la misma querella en tres renglones de diferencia. Es una mentira, sí, pero necesaria para poder decir que se tenían que contabilizar como préstamos y que eran auténticas empresas financieras, y así poder transmitir la idea a la opinión pública de que estaban en insolvencia, lo que por supuesto era mentira. Pero los jueces instructores se creen esas dos mentiras, pese a que en marzo de 2006 se hacía pública una sentencia de la propia audiencia, en este caso de la Sala de lo Contencioso, que decía que decía todo lo contrario, que no se podían contabilizar como préstamos, que eran compraventas. Luego dejan pasar unos meses justo para que venza la póliza del seguro de Afinsa, dan la orden de intervenir imponiendo unas medidas cautelares tan desproporcionadas que llevan a las empresas a insolvencia. Y esta es la tercera gran mentira. No había insolvencia antes del 9/5 del 2006, sino que sobrevino a causa de las medidas cautelares impuestas por ellos mismos. Pero más allá, basándose en esas tres mentiras, que eran financieras, que sus operaciones eran préstamos, que estaban en insolvencia, los administradores concursales hacen un cierre contable a medida. Y por supuesto el resultado es lo que ellos querían, insolvencia. Esta es la cuarta gran mentira, ese cierre contable, que luego va a tener mucha trascendencia en el resultado del proceso. Pero en 2010 la sentencia de la Sala Contencioso de la Audiencia, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional da el traste con esas mentiras y dice que no son financieras, que no son préstamos, por lo que se deduce que no había insolvencia. Y también lo hace con una intención, en este caso es eludir la responsabilidad patrimonial al Estado, que era lo que estaba en liza en ese momento. Es entonces cuando la Audiencia Provincial de Madrid, en la Sala 28, sentencia lo mismo, que no son financieras, que los contratos son de compraventa y totalmente legales. Pero también comete un error, o por decirlo de alguna manera, un error o no. Es el de admitir como válido el cierre contable que habían elaborado los administradores concursales, al que me he referido antes bajo los principios contables de que era una empresa financiera. Es otra mentira, porque la misma sentencia dicen que son mercantiles y a la vez admiten una contabilidad como financiera. Sí, pero con esa mentira, al juez de lo mercantil de Fórum le sirve para sentenciar que había insolvencia punible, pese a reconocer que la insolvencia sobrevino a raíz de la aplicación de esas medidas cautelares impuestas a partir del 9/5 del 2006. En conclusión, esa es la quinta gran mentira, el considerar que no había insolvencia, pero sentenciar que la insolvencia era punible. Una conclusión sin sentido, pero necesaria para poder tener algo de cara al juicio de la Sala de lo Penal. Y aquí es donde nos encontramos ahora, Javier, que todo lo que tienen es que unos peritos filatélicos contratados a tal efecto, no antes, sino después de la intervención, dicen que los sellos están sobrevalorados, pero los valoran después de intervenir y no antes. Bueno, Rafael, esta es la situación actual. Lo único que tienen los jueces es, si no me equivoco, la cuestión de que si los sellos estaban sobrevalorados o no. ¿Es esto así? Es decir, al final es esto el único que se están agarrando. Si los sellos estaban sobrevalorados o no los estaban. Efectivamente, es sorprendentemente, Javier, así es. Y es que una vez demostradas todas esas falsedades que he dicho antes, se agarran a eso. Pero dado que los sellos no son de los clientes, su valor no afecta al balance de la empresa y por tanto no provoca insolvencia, ni aunque le dieran un valor cero. Esto ya lo explicó el perito contable en el juicio mercantil de Fórum. Dado que se trata de una empresa mercantil, el precio tampoco debería ser tan cuestionado, porque cada uno paga por cada cosa lo que le parece oportuno. Pero en este caso lo es, y lo es porque el resto de los argumentos esgrimidos para intervención han resultado falsos. Unos peritos, valoran la filatelia de Fórum a 1.600 millones. Otros la valoran en 280 y ambos dicen que están utilizando los catálogos. Pero lo que todos los peritos coinciden es que los catálogos son solamente un valor de referencia, que cada sello es diferente y por tanto tiene un valor distinto. Y esto parece sencillo de entender. Pero además que tanto Fórum como Afinsa le daban un valor añadido a los sellos. Seriedad, seguridad, solvencia, se comprometían a recomprarlos si querías y cuando querías, los aseguraban, los custodiaban en óptimas condiciones, etcétera. ¿Y esto cuánto vale? Pues lo que cada uno quiera pagar por ello. Esto es una certeza absoluta, vamos, yo creo que esto lo entiende cualquiera. Pero los jueces de la Audiencia Nacional no lo quieren ver. Ahora bien, y esto es muy importante, porque esto es una novedad de hace unos meses. El juez Enén sí lo quiere ver. Ahora, para él, sí que es importante el valor de mercado, porque ahora a él le conviene. Para vender los sellos de los clientes de Fórum, dice ahora que los valores de los catálogos no sirven.
y que el valor real es el de mercado, que es el precio que alguien quiera pagar por ellos. O sea, lo que estaban haciendo fue una finsa, que era vender al precio que alguien quería pagar. En definitiva, estas empresas lo único que hacían era crear mercado, dándole valor añadido a un producto, como cualquier empresa mercantil. Tú puedes comprar un sello en la tienda de los soportales de la Plaza Mayor e irte con él para tu casa, o comprar la filatelia que te podría vender Forum o Afinsa, que te daban ese valor añadido, y en cada caso tendrían precios distintos. Pero no por eso va a ser una estafa uno u otro, como no lo es, por ejemplo, que la marca Blanca de Día venda su refresco de cola a 0,3 euros y en el stand de al lado te venda Coca-Cola a 1 euro, por ejemplo. Pero es más que fíjate, algunos de los peritos que tasaron la filatelia venden en sus tiendas ahora a precio mayor del de los catálogos. Y dicen que venden al precio que pueden, lo que a mí me parece razonable, y yo creo que a cualquiera. Bueno, me has contestado esta pregunta porque yo te iba a preguntar la importancia que tenía esto, y sobre todo la credibilidad, y sobre todo lo que valían los sellos hace 11 años, porque claro, no se podía comparar con lo que valdrían ahora, ¿no? Había que situarse en el 2006, ¿no? Sí, Santo. Sí, hay una cuestión que es muy importante, y para toda aquella persona que se haya ocupado en enterarse de qué vale un sello en realidad y se vaya a un catálogo, ya que se está tocando mucho el tema de catálogos, se tiene que valorar que hay varios tipos de sellos, y se valoran porque sea una unidad suelta, porque sea una serie, porque sea un bloque, porque sea un pliego, y además por la calidad. La calidad, los sellos A, los sellos tipo A, pueden estar por encima del precio de catálogo hasta 10 veces. ¿Vale? O sea, todo esto que ha dicho Rafa hace un momento, de conservarlos en óptimas condiciones, de venderlos o recomprarlos cuando el cliente quería, hay que añadirle la calidad. En Forum Filatélico, y supongo que en Afinsa también, se ocupaban mucho de la calidad. Y tú, Eduardo, que estabas muy cerca de ese tema, veías aquel departamento que estaba seleccionando día a día los sellos. Eran sellos de lujo. Son sellos calidad A, que puede incrementarse su valor en hasta 10 veces, incluso más. Pero fíjate, así es, ¿no, Rafa? Yo la pregunta que le quería hacer a Rafa es que de todo lo que nos estás comentando aquí, parece desprenderse que en realidad no había ningún motivo que justificara esta intervención. ¿Es por eso que dices que se trata de una intervención política? Efectivamente. Cuesta entender que todo esto se hiciera sin una intencionalidad, y que nosotros no dudamos que haya una intencionalidad en hacer todo esto, y que más o menos conocemos el porqué, pero evidentemente todos los motivos que han esgrimido son falsos. Se han apoyado en que no había sellos, que eran falsos, que estaban sobrevalorados, que había insolvencia o desfase patrimonial, que falseaban las cuentas. Sin embargo, los auditores no han sido condenados. Esto también es otra incoherencia. Delitos contra la hacienda pública, que tenían que dotar. Y como he dicho antes, todo mentira. Todo parten de las mismas suposiciones falsas. Van poniendo una suposición y a esa, cuando ya ven que es imposible, siguen con otra. Si recordáis, cuando se intervienen estas empresas, decían que eran financieras. Sí. Que eran financieras. Y ahora resulta que ahora son mercantiles. Pero es igual, tenemos razón para intervenir. Bueno, pues es que ahora mismo lo único que les queda es que, pues como es algo, digamos, relativo, y han contratado a unos peritos para que valoren los sellos al precio que, entre comillas, esto lo digo, bueno, pues es algo personal y subjetivo. Han contratado a unos peritos y valorarán, evidentemente, al precio, más o menos, que ellos quieran, o estén contratados para ello. Entonces, en fin, y ha ocurrido así porque no tienen nada, Javier, no tienen nada. Oye, Rafael, yo sé que te tienes que ir. Yo sobre todo darte las gracias por tus aportaciones, y esperemos que desde donde corresponda tomen nota de esta catástrofe, no solo económica, sino una catástrofe también humana y muy importante. Yo no sé si tenéis alguna pregunta para Rafael. No, yo agradecerle mucho su intervención, porque la verdad es que es un hombre que ha trabajado mucho y sigue trabajando para ayudarnos a todos los que somos víctimas de esta tragedia, y bueno, que a seguir trabajando, Rafa, y seguro que lo vamos a conseguir. Pues sí, eso esperamos. Gracias a vosotros, gracias por estar ahí también vosotros y por vuestro esfuerzo, y muchas gracias también a ti, Javier, por el esfuerzo que haces todos los años por apoyarnos en este tema. Yo sabes que llevo varios años, esté en la emisora donde esté, que siempre, en la medida de mis posibilidades, pues intento que tengáis voz,
por lo menos, que yo creo que son muy importantes. Eduardo, ¿querías comentar? No, simplemente saludarle y darle las gracias por su brillante intervención. Buenos días. Bueno, Rafael, te mando un abrazo fuerte, ganas de verte, ¿eh? Otro para ti, igualmente, un abrazo. Un abrazo. Oye, Eduardo Bevis. Buenos días. Buenos días de nuevo. Como venimos diciendo, desde el pasado 9 de mayo, Eduardo, se han cumplido 11 años del brutal acto contra dos empresas mercantiles que eran punteras en el mercado español y en otros puntos del planeta, ¿no? Porque eran referencia. Pero una acción de este calado no se prepara de la noche a la mañana, Eduardo. ¿Tienes conocimiento de los antecedentes que se estaban preparando para llegar a ese fatídico 9 de mayo de hace 11 años? Pues sí, desgraciadamente la perspectiva que nos dan estos 11 años nos hace que echemos la vista antes del 9 de mayo. Y efectivamente, analizando, ya lo hemos dicho en algún que otro foro, analizando el comportamiento del Partido Socialista cuando entra en el gobierno en el año 2004, ya se detecta una clara intención, primero, no desarrollando el reglamento que precede a toda ley, a partir del cual pues se establecen distintas pautas de comportamientos, acciones, sanciones, administraciones que se van a encargar de la regulación o del control de este tipo de leyes. Para nada, por más que se hacen consultas a distintos organismos, para nada se detecta que estén intentando reglamentar esa disposición adicional cuarta. Luego ya, con la perspectiva, como he dicho antes, que nos dan los años, vemos que había algo. En la trastienda ya se estaba cociendo algo, ¿no? Efectivamente, durante ese año 2004 no se consigue ningún tipo de información al respecto. Llega un borrador de ese reglamento que se está confeccionando y se ve que no tiene para nada ningún contenido con arreglo a esa disposición en cuanto a empresas mercantiles, que así recogía expresamente la ley. Pero es más, es que hay un alto funcionario en aquella época en el Paseo del Prado, en un ministerio que hoy ha cambiado su nombre, pero que entonces era de Sanidad y Consumo, que nos dice textualmente: no molestaros en llamar a ninguna puerta porque no os van a regular. Bueno, palabras textuales de aquella época, ¿vale? Antes de la intervención. Bueno, esto es desesperante. Esto, cuando años atrás empiezas a echar la vista a todo este tipo de situaciones, hombre, si después vemos cómo se ha ido comportando el Partido Socialista respecto de admitir una serie de documentos ante la Fiscalía, de ser ellos los que publican en su boletín puntos de vista, erigiéndose ya en jueces, la palabra estafa, la estafa filatélica. Ha sido el Partido Socialista quien ha instado a la Fiscalía a través del Ministerio de Economía y Hacienda. Pero oiga, ¿quiénes son ustedes? ¿Pero qué son los políticos aquí? Bueno, hay varios oyentes que nos están escribiendo, que nos están diciendo que este tema de los sellos es parecido a la intervención de Rumasa por el gobierno, ¿no? Hemos recibido muchos mensajes queriendo comparar o viendo similitudes, quizás por los actores, ¿no? En este caso, siempre el gobierno socialista actuando y salvando las diferencias, ¿no? Con la ignorancia que a unos ciudadanos de a pie nos asiste en cuanto al contenido de aquella intervención de Rumasa, pues es posible que pueda tener su similitud en cuanto a que es un gobierno socialista, en aquel entonces también, el que hace unas intervenciones y, bueno, pues desmantela por completo toda una organización de empresas. Ignoro las razones, ignoro si efectivamente había motivos o no, pero en cualquier caso tiene sus similitudes. Bueno, Eduardo, durante este año 2004 que has comentado, no se percibe por parte de ningún organismo, que yo sepa, una actitud favorable a la reglamentación de esa ley, y en concreto a la disposición adicional cuarta, que era la que os enmarcaba a vosotros fuera de las instituciones financieras. ¿Cómo continúa la historia que has iniciado contándonos? Bueno, a partir de ahí, en el 2005, aparecen una serie de hechos, como son
la famosa carta que hemos comentado en algunas ocasiones de un ciudadano americano, Louis Corrigan, que representa los intereses de un fondo conocido popularmente como fondo buitre. Son estos fondos de riesgo, de alto riesgo, que se suelen posicionar a corto en cuanto a la cotización de las acciones de una empresa. Afinsa tenía una filial en Estados Unidos, Scala Group, que estaba funcionando muy bien y tenía una cotización en el Nasdaq de $32 aproximadamente la acción. Bueno, esta empresa tenía unas expectativas de crecimiento enormes porque a inicios del año 2005 compra la empresa americana A-Mark, que se dedica a la venta de oro, tanto en lingotes como en oro amonedado. Hombre, en España los bancos tienen prohibido comercializar oro. Y de pronto una empresa mercantil podría vender oro, podría incorporar a su portfolio la venta de oro. Bueno, esto supone un espaldarazo en contra de los intereses de estas entidades financieras. Y nosotros creemos que ahí es donde comienzan los artículos de Neil Martins en una publicación que se llama Barrons, que más tarde se ha descubierto que estos artículos estaban financiados o patrocinados por este fondo buitre que representaba a Louis Corrigan. Y de hecho, incluso a la carta que presenta en la Fiscalía, entre los documentos que aporta traducidos al español los artículos de Neil Barrons. Pero hay más, es que durante el 2005 debe de haber algún tipo de negociación o de contactos, o vaya usted a saber qué, para que, por un lado, existe información privilegiada, tan privilegiada como que al día siguiente de la intervención un despacho de abogados español radicado en Madrid ya presenta un concurso de acreedores. Ojo que un concurso de acreedores no se hace en media hora, ¿eh? Con lo cual tenía que tener información privilegiada, tan privilegiada como que lo presenta en nombre de 3 menores de edad que habían suscrito unos contratos con Afinsa 3 meses antes de la intervención. Pero al mismo tiempo debe de haber contactos a nivel de la aseguradora Joyce, porque es el propio Louis Corrigan quien ya adelanta el tema, ¿no? De que parece ser que las pólizas no se van a renovar o no se han renovado. Va avisándolo ya. Va avisándolo, con lo cual tiene que tener información de que algún contacto ha habido, a través de Hiscox, a través del señor Duplin, a través de quien sea. Nótese que en el juicio de Afinsa, el frontis español, el responsable del seguro que negocia o ha negociado todos los años con la Joyce, es un frontis español, una aseguradora española, y declara que es que la Joyce ni siquiera se sentó a negociar. Daba la callada por respuesta. Todos los años, bueno, pues se sientan a ver qué siniestros ha habido, a ver qué costes han subido, a ver cómo renovamos, a ver cómo ha subido el importe de los sellos. No, ese año es que ni se sientan, sencillamente llega el vencimiento de la póliza de Forum, 31 de diciembre, la callada por respuesta. La póliza vence, no hay renovación. Llega el vencimiento de la póliza de Afinsa, 30 de abril, la callada por respuesta. No hay negociación, no se renuevan. Entonces, todas estas causalidades, porque ya de casualidades no podemos hablar, hacen, por decirlo de alguna forma, afirman que existía ya una cocina donde se estaba preparando toda esta trama y se estaba yendo hacia el camino que alguien había trazado. Eso que ahora se da tanto en llamar la hoja de ruta. Bueno, pues tenían ya la hoja de ruta trazada. Bueno, vamos a ver, esto parece una trama bastante bien urdida, aunque a la vez compaginada y cargada de chapuzas sin el menor recato a las leyes y a las normas constitucionales. Eduardo, ¿puedes ilustrarnos con más datos sobre las barbaridades que van sucediendo a lo largo de todo este tiempo? Pues hombre, con mucho gusto. Voy a ver si soy capaz de, por ejemplo, empecemos por Hacienda, puesto que partiendo de esa revista Puntos de Vista del Partido Socialista, ellos afirman que ha sido a través de la agencia tributaria a quien denuncia ante la Fiscalía. Bueno, la agencia tributaria, Hacienda, para que nos entendamos todos, incumple de entrada 2 principios básicos y además, bueno, pues
que están sentadas en la jurisprudencia, el principio de los actos propios. Hacienda ha estado admitiendo durante un montón de años la tributación por parte de las empresas como mercantiles. Punto número 1. Es más, Hacienda le gana a Afinsa en primera instancia y después en recurso un pleito que tenían, por medio del cual Afinsa quería hacer provisiones, dotar a provisiones para responsabilidades o riesgos con terceros. Lógicamente estas provisiones no tributan, y Hacienda lo que quería era, evidentemente, que tributaran para coger más impuestos. Bueno, pues se lo gana. Estas empresas no tienen que hacer dotaciones. Si las empresas no tienen que hacer dotaciones, usted, señora de Hacienda, le ha ganado a Afinsa este pleito, ¿por qué narices vulnera usted el principio de sus actos propios, que además ha estado admitiendo la tributación de los clientes como plusvalías en la declaración de la renta? Sí. Y de la noche a la mañana cambia usted el tema. Bueno, ese es uno de los principios, pero es que vulnera el otro, que es el principio de la buena fe. Hay jurisprudencia donde dice que si una administración tiene una determinada conducta, crea en el sujeto tributario, sea una persona física o una persona jurídica, la confianza de que evidentemente es por ahí por donde tiene que conducir su comportamiento. Bueno, pues ha traicionado usted principios, actos propios y además el principio de la buena fe. Ya no se puede uno fiar de Hacienda, de la noche a la mañana te puede cambiar los criterios. Pero luego encima es que Hacienda no tiene atribuciones para cambiar la calificación de las empresas. No tiene. Nada, Hacienda lo que tiene que hacer es recaudar. Y en todo caso, cuando descubre que hay algún tipo de delito en recaudación o de fraude al fisco, pues denunciarlo. Pero es que además, si lo denuncia, Hacienda tenía la obligación de haber comunicado a las empresas que les estaba poniendo una denuncia ante la Fiscalía por las causas que fueran. No lo hace. Incumple una norma de obligado cumplimiento. Por cierto, como esto es en julio del 2005, alguien del Partido Socialista o del Gobierno se dan cuenta de esta metedura de pata, y ese Gobierno lo que hace es sacar un decreto ley por virtud del cual exonera a Hacienda de esa obligación. Pero claro, Hacienda ya ha incumplido en julio. El decreto lo están sacando después. Pues ahí está el señor Rodríguez Zapatero que llega y dice, no, hombre, no, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. A una administración pública. Exonerarle de algo que ha incumplido con anterioridad a la fecha del decreto y perjudicando a una serie de personas, y te lo pongo con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Y nadie, absolutamente nadie ha movido un dedo aquí. Es decir, bueno, esto es una chapuza tras chapuza, canallada tras canallada y barbaridad tras barbaridad. Vamos a ver, estamos presuntamente, siempre digo presuntamente, ante auténticas prevaricaciones, yo creo que políticas y posiblemente también judiciales. ¿Por qué esa orden de ralentizar o pausar los trámites que se estaban llevando a cabo para asestar el golpe de gracia a las empresas, Eduardo? Pues mire usted, hay un hecho absolutamente empírico que es el de las pólizas. No parece muy aconsejable que se intervengan unas compañías que tienen en vigor unas pólizas que están asegurando los sellos en miles de millones. Ambas empresas, tanto Afinsa como Forum, tenían estas pólizas suscritas con la JOY y estaban valorando, y digo, los sellos en miles de millones. Entonces no parece prudente. Esto es un hecho empírico. Y luego hay otro que es una especulación, pero permítame que también presente la especulación como tal. Posiblemente se estaba esperando al momento oportuno para que ese fondo buitre que inundó el mercado de compras de acciones de escala por encima incluso de las que oficialmente tenía, para comprarlas a un precio, para venderlas a un precio, y en el momento en que se produjera la intervención, con esa parafernalia y esa aparatología que cruzó el charco, hacer que estas cotizaciones, esta cotización de escala bajara considerablemente. En ese momento compra las acciones más baratas, las devuelve a quien se las ha prestado y ha ganado en torno a 900 millones de dólares. Hay una, digamos, una causa más o menos empírica y hay otra especulativa, pero que no deja de tener su causalidad.
Oye, Eduardo, me ha parecido entender que existían algunas informaciones privilegiadas por parte de algunos de los actores que tú has mencionado. ¿Nos lo puedes aclarar? Hombre, he mencionado un despacho de abogados, pero evidentemente las declaraciones del propio Luis Corrigan, los contactos que hace con la OCU dejando su domicilio, los posibles contactos que tuvo que haber con la Joyce a través de su sección de Hiscox y del señor Dublin, etcétera. Yo creo que efectivamente había gente que tenía información y que de alguna forma, bueno, pudo usar esa información en su propio beneficio, ¿vale? O utilizar esa información pues para, de alguna manera, preparar el terreno, como he dicho antes en el caso de este bufete de abogados, ir preparando el terreno para ser el primero en presentar el concurso de acreedores. La verdad es que Crisanto... Esto tiene mucha tela. Sí. Escuchas al señor Eduardo y es que te quedas, y a mí me pasa por la cabeza inmediatamente algo que nos ocurrió. Bueno, que nos ocurrió, felizmente pensábamos que nos había ocurrido a Rafael y a mí. Estábamos en Salamanca en aquel momento, los dos, y nos entrevistamos con el entonces alcalde de Salamanca, mi amigo Julián Lanzarote, y estaba también la presidenta de la Diputación, entonces creo que se llamaba Engracia, y estaba el señor Arias Cañete. Y en aquella reunión, pocos meses después de la intervención, le planteamos al señor Cañete cuál era la situación, y se echaba la mano a la cabeza y decía: esto no es posible que os haya ocurrido, esto es así, me garantizáis que esto es así, que no había nadie, que no os habían estafado a nadie. Oye, que no nos habían estafado a nadie. Oye, que mi prima cobró al día siguiente de la intervención, porque yo le había entregado el pagaré correspondiente al día siguiente de la intervención, cobró aquel pagaré, que aquí no había ningún estafado. Y el señor Cañete decía... Perdona, porque al día siguiente no le había dado tiempo al claro. Entonces, yo digo, no es que solo sea así, que lo es que esto, las personas de buena fe en la política tienen que dar una solución. Y decía, por supuesto que yo esto lo voy a transmitir al partido, y Mariano va a hacer todo lo posible por solucionarlo. Claro, que hizo, hasta firmó una carta. Sí, la primera carta estaba firmada por Arias Cañete. Bueno, pues la primera, pues yo te digo que... Y luego ya la firmó Mariano Rajoy. Aquello surgió de esa reunión en Salamanca, en la sede del Partido Popular, y bueno, pues aquello parecía que pintaba muy bien, que nos iban a echar una mano, pues porque esto ya sabíamos que iba a ser una carrera de fondo. Además nos dijo el señor Cañete algo que siempre me ha estado bombardeando aquí en la cabeza. Dice, mira, esto no va a ser un camino de rosas, porque yo como abogado del Estado, debí entender que era, tenemos la obligación de recurrir Sí, tenemos la obligación de recurrir todas aquellas sentencias que fueran desfavorables al gobierno, pero al final del camino tenéis que tener una solución adecuada a vuestros intereses. Bueno, pues esto, ¿qué intereses hay detrás? ¿Quién está moviendo los hilos para que ni los de derechas, ni los de izquierdas, ni los de los otros, o sea, quitamos a Radio Ya y alguna otra emisora por donde ha pasado el señor Javier García Isaac, al que no nos cansaremos de agradecerle estas actuaciones? ¿Qué intereses hay para que parezcamos apestados? Bueno, yo me siento en la obligación, con todo aquel que tiene algo que decir, y sobre todo me siento en la obligación de denunciar determinadas injusticias como es esto, ¿no? Entonces, mientras yo pueda y esté, pues aquí vais a tener siempre los micrófonos. Dios quiera que sean muchos años aquí en Radio Ya. Dios quiera que tengamos un micrófono, pero para otras cosas. Para otras cosas, porque esto esté solucionado. Eso es lo primero. Bueno, tenemos muy callado y expectante a nuestro amigo Juan Pedro. Voy contigo y quiero hacer hincapié en aspectos que ya me han respondido tus compañeros, ¿no? Tanto Rafael como Eduardo. Quisiera saber la opinión del representante de Afinsa en esta mesa. La primera pregunta sería, Juan Pedro, ¿cuál fue el motivo por el que se intervinieron las empresas según tu criterio y tu profesionalidad y el del grupo de tu trabajo en Afinsa? Eso dentro de la primera parte de esta pregunta. Y luego que me digas si es cierto, como nos han contado, que las empresas eran insolventes y que era un negocio piramidal, para clarificar todo. Juan Pedro. Bueno, vamos a ver, mis compañeros yo creo que han dado una amplia explicación a todo lo acontecido sobre ese punto, pero vamos a ver, yo quisiera trasladar a los oyentes que entiendan que una empresa, en el caso particular de Afinsa, que contaba
con una cartera de 190.000 clientes y una plantilla de alrededor entre 2.000 y 2.500 comerciales que vendían filatelia a esos y a otros clientes, llevaba funcionando 25 años. Cuando Afinsa adquirió la empresa A-Mark, Metales Preciosos, de los Estados Unidos, con la finalidad de poder vender oro amonedado, es decir, bullions, y oro en lingotes, si Afinsa tenía 190.000 clientes vendiendo filatelia, ¿qué habría sucedido si a esos mismos y posteriores clientes les hubiese vendido oro? Pues automáticamente ya de hecho estaba entrando en conflicto con la banca. Eran una competencia directa con la banca. Si a eso le añadimos... Entre otras cosas, perdóname, en mi intromisión, pues claro, el tipo de interés que daban comparado con lo que daban los bancos, pues hacía mucho más atractivo vuestro producto, ¿no? No, vamos a ver, disculpa. No, verás, en primer lugar, no eran intereses lo que ofrecían. No, era valor real. No, te explico, verás. No eran intereses lo que ofrecían las empresas, sino unas plusvalías, y de hecho buena apreciación. Exactamente. Y de hecho los clientes en declaración de renta se declaraban, como bien ha dicho anteriormente mi compañero Eduardo, plusvalías. Se declaraban en renta como plusvalías. Entonces, esa es una de los motivos por los cuales Afinsa fue intervenida, y desde mi punto de vista Fórum Filatélico simple y llanamente fue un daño colateral. ¿Por qué? Porque no se podía dejar vivo a Fórum Filatélico derribando a Afinsa. ¿Por qué? Porque las dos empresas se dedicaban a la misma actividad. La segunda pregunta era... No, el tema de lo mismo, ¿cómo nos han contado que las empresas sean insolventes, y el tema del negocio piramidal, que era la otra manera de atacar a Afinsa? Claro, vamos a ver, es que de alguna manera había que derribar a estas empresas, y entonces el argumentario pues tenía que servir cualquier tipo de argumentario. En este caso, por ejemplo, que las empresas eran insolventes, pues porque, como también ha dicho anteriormente mi compañero Eduardo, las empresas tenían que hacer una dotación a la provisión por aquellos compromisos que habían adquirido con sus clientes. Eso se tiró por tierra, ya lo ha apuntado mi compañero, se tiró por tierra mediante una sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, que en casación fue confirmada por el Tribunal Supremo. Entonces, no había que hacer ningún tipo de dotación, no había que hacer contablemente ningún tipo de apunte en ese sentido. Sin embargo, los jueces de los mercantiles insisten, y los jueces de la audiencia de la Sala de lo Penal insisten. ¿Cómo es posible que la Sala de lo Penal diga una cosa y el Tribunal Supremo diga otra? ¿Cómo es posible que el juzgado de lo mercantil, el número 6, diga una cosa, como que la actividad de las empresas era financiera, y la audiencia provincial diga lo contrario? ¿Cómo es posible que estemos aquí hablando de un negocio piramidal que dicen que se ha cometido un delito de estafa? Señores, si aquí se ha cometido un delito de estafa, no han sido un delito solo, han sido dos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si admitimos pulpo como animal de compañía y las empresas nos han engañado y nos han vendido unos sellos por un valor que tiene un valor inferior al que nosotros hemos pagado por ellos, el mismo delito está cometiendo la audiencia provincial cuando nos está diciendo a los clientes: si ustedes recuperan su filatelia, se dan por pagados y desaparecen de la lista de acreedores. O sea, vamos a ver. Es contradictorio. Es contradictorio. O sea, por un lado la filatelia vale lo que vale si me la entrega la audiencia provincial, pero si yo no recupero esa filatelia, claro,
automáticamente no vale lo que yo pagué por ella, sino un 10% del importe de mi inversión. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Juan Pedro, ¿cuál es vuestra opinión de los administradores concursales y también si la intervención se hizo para proteger a los clientes o por el contrario fue una decisión política con posible abuso de poder? Voy a empezar por la segunda. Fue una intervención política sin absolutamente ninguna duda, porque hay declaraciones por parte del que fue ministro de Economía, Pedro Solbes, en ese sentido. Es decir, estas empresas había que cerrarlas y punto. De hecho, podemos decir que cuando la empresa entró en concurso de acreedores, se intentó presentar por parte de los clientes un convenio de acreedores, porque la ley concursal, el espíritu de la ley concursal es el reflotamiento de las empresas, no hundirlas más de lo que ya están. Entonces se presentó un concurso de acreedores ante el juez de lo mercantil, y la respuesta del juez de lo mercantil fue decir: ustedes pueden presentar todas las propuestas de convenio que estimen conveniente. Yo tengo instrucciones de tumbar todas. Claro. Claro, eso a uno le deja ya bueno, pues igual que dejaron las empresas con la intervención, es decir, cuando la Audiencia Nacional interviene a la empresa, la ata de pies y manos, no se puede mover, no puede hacer pagos, no puede hacer nada. Bueno, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que a una empresa se le puede hacer semejante tropelía? Las empresas no cometen delitos. Los delitos los cometen las personas físicas. Si usted considera que encárcelelo o cuélguelo, que determinadas personas han cometido algún tipo de delito presuntamente, pues separe a esas personas de sus cargos, pero no la empresa sigue funcionando. Claro. Por último, Javier, pero si es que hay muchos ejemplos. En los últimos años han ocurrido en la banca, han ocurrido muchos casos, particularmente en las cajas, de coger a las personas con pinzas y decir: oiga, usted está delinquiendo, y por lo menos les han retirado del puesto. En la cárcel no sé si hay alguno, aunque el bolsillo lo tienen bien lleno, pero no han hundido a las empresas. ¿Qué hubiera sido de Caja Madrid? ¿Qué hubiera sido con todas esas cosas que nos dicen, fusiones? Efectivamente, con todas esas cosas que nos dicen en televisión y que se publican en la prensa, de todos esos desvaríos que ha cometido, de esa deuda ingente que tenía, de esa salida a bolsa que todo indica que puede haber sido fraudulenta. ¿Por qué no actuaron como con Fórum Filatélico y con Afinsa? No, ahí actuaron, yo creo que convenientemente, en beneficio del accionista, del cliente. Pero aquí no actuaron en beneficio del cliente. En el caso de Fórum y Afinsa, si me permites, Crisanto, claro. Juan Pedro y Javier, aquí había dos objetivos clarísimos, y además cronológicamente por este orden. Primero, hacer desaparecer a dos competencias bastante grano en aquel sitio de la banca, punto número uno. De camino, hacer que por generaciones ningún empresario se le vuelva a ocurrir la idea de montar una empresa que pueda hacer competencia de semejantes características, que pueda hacer competencia a la banca. Sí. Y el segundo objetivo era escarmentar, ajusticiando a 500.000 familias del orden de millón y medio de ciudadanos, para que también por generaciones a nadie se le ocurra marcharse de la casa del Dios Todopoderoso Caballero Don Dinero. Mira, como dijo un ministro, el dinero tiene que estar en los bancos. En los bancos, claro. Pero sí, todo eso está muy bien, y es que es así. Pero yo insisto, creo que las autoridades políticas, en este caso, han cometido un delito, para mí, similar a cualquier acto terrorista de los que estamos acostumbrados, desgraciadamente, a escuchar que han producido esas bandas o esa banda que tanto daño y tanta sangre ha hecho derramar en este país. Para mí también los políticos tienen una responsabilidad penal en todo esto, y encabezado por el señor Rodríguez Zapatero, que era la cabeza visible en ese momento. Yo no digo que sea culpable de nada, pero él era la cabeza visible, y tienen que respondernos, nos tienen que dar la cara. Si os parece, antes de irnos a publicidad, acabo con Juan Pedro
Pedro, y luego hacemos un resumen y luego quiero hablar contigo, Grisanto. La última pregunta para Juan Pedro. Insisto que después de publicidad entramos un poquito en... Nos queda todavía tiempo para hacer un resumen, un coloreado de todo lo que hemos dicho aquí. Por último, Juan Pedro, ¿han devuelto la filatelia a los clientes que lo han solicitado? ¿Cuál es el valor ahora mismo real de los sellos según vuestro criterio, Juan Pedro? Bueno, vamos a ver, si bien es cierto que la Audiencia Provincial de Madrid sentenció el hecho cierto de que se devolviese la filatelia a sus legítimos propietarios que así lo solicitasen, pues nos hemos encontrado con la paradoja que cuando han solicitado a algunos clientes esa filatelia, la administración concursal, yo le llamaría mediante chantaje, que no tiene otro nombre, les obligan a firmar un documento de tal manera que les exima de cualquier tipo de responsabilidad, es decir, que les exima que el cliente no vaya a presentar ningún tipo de reclamación posterior a la entrega de esa filatelia. Que renuncian a seguir en el concurso. Es como si, a título de ejemplo, para que los oyentes comprendan la magnitud de lo que estoy diciendo, es como si un ratero te roba la cartera, lo coges, lo pillas, le dices que te devuelva tu cartera y el ratero te dice que me firmes un documento diciendo que no me vas a denunciar a la policía. O sea, es que se devuelven los sellos, pero a cambio de... Claro, vamos a ver, aquí ha habido una iba a decir, claro, es que no sé si jurídicamente será el término, apropiación indebida. ¿Por qué? Porque un juez de lo mercantil consideró que aquello que nosotros habíamos adquirido, habíamos comprado mediante contrato y pagado en efectivo con dinero de curso legal, no era nuestro, sino de la empresa. ¿Pero en qué cabeza cabe? O sea, la empresa lo está custodiando en determinadas... Vamos a ver, es como si cualquiera de nosotros tuviésemos en una entidad bancaria pues un cajetín donde metemos nuestras cositas, inclusive... Pero en este caso además reconocido y con un inventario de lo que tú tienes ahí metido, que no es lo mismo que una caja de seguridad que tú metes. Totalmente. Claro. Entonces llega, no sé, pues llega un juez, entra en esa entidad bancaria, desvarija la caja de seguridad y se lleva a otra parte su contenido. Y luego te dice que eso que había allí no era tuyo. Pero ¿de qué estamos hablando? Luego, sobre el tema del valor de la filatelia, pues yo me remito al informe que hizo el administrador judicial cuando la instrucción de este asunto lo llevó el juez Santiago Pedraz, que en un momento determinado se tuvo que marchar de vacaciones y fue sustituido por el juez Garzón. Sí, por el juez prevaricador. El juez prevaricador Garzón. Entonces se nombró un administrador judicial al objeto de que, entre otras cuestiones, se emitiera un informe en ese sentido de cuál era el valor de la filatelia. Sí. Y claro, pues transcurrido, no sé si fue un par de meses, se emitió un informe y me venía a decir que la filatelia, creo que su valor rondaba los 1.500 millones de euros. Claro, ese informe se lo presenta el juez Baltasar Garzón y este se echa las manos a la cabeza. Pero ¿cómo vamos a presentar un informe en este sentido? Entonces no tenemos caso. Si las empresas son solventes, los tenemos que dejar tranquilos. No podemos, ese informe hay que cambiarlo radicalmente. Y entonces el administrador judicial se desdijo y dijo que no, que bueno, que había sacado el informe del inventario de Afinsa, que sí, no sé qué. Bueno, al final, si es que aquí el problema que hay es que la intervención de estas empresas es como hacer una casa empezando por el tejado. Y ahora hemos hecho una serie de acusaciones y hemos dado una serie de pasos muy importantes, pero ahora tenemos que ver cómo montamos jurídicamente este pollo que hemos montado para que nos dé el resultado que nosotros esperamos obtener. Pero claro, se están pisando los zapatos y los pies un juez con otro juez, porque esto es con perdón de la expresión, un carajal judicial. Un carajal judicial, porque no se han hecho las cosas bien desde el principio. Bueno, ¿os parece que nos vayamos a publicidad? Volvemos de inmediato. Antes voy a recordar, insisto, otro oyente nos ha dicho que el gobierno socialista se cargó Rumasa y cuando volvió al gobierno se cargó Forum, siempre igual. Y luego mi amigo Pepe de las Heras presenta su último libro en Huelva este viernes 19 de mayo a las 8 de la tarde. Es decir, Pepe de las Heras estará en Huelva presentando su libro José Antonio, el hombre que todos convirtieron
en Mito. Pepe Las Heras estará en la Biblioteca Provincial de Huelva, en el Salón de Actos, que está en la avenida Martín Alonso Pinzón, número 16. Pepe Las Heras en Huelva a las 8 de la tarde, el viernes 19, hablando de su libro José Antonio, el hombre que todos convirtieron en Martín, en la Biblioteca Provincial de Huelva, en el Salón de Actos, avenida Martín Alonso Pinzón, número 16. Volvemos de inmediato. 29 de la mañana, estamos en la recta final de esta, yo creo, interesantísima y clarificadora tertulia sobre la intervención hace 11 años de Fórum Filatélico y Afinsa. Yo, si queréis, Crisanto, a modo de colorario, hacer un resumen de las ideas que nos parezcan trascendentes y transmitirlas de forma resumida a todos nuestros escuchantes. Crisanto, ¿qué nos dices? Pues fantástico, invitar a mis compañeros, a Juan Pedro y a Eduardo, y a ti mismo, Javier, también pues para que cada uno debatamos estas notas que tengo aquí, que coinciden además con una octavilla que hemos repartido, que estamos repartiendo por ahí en el momento de la manifestación, en los martes cuando todos los martes, la concentración, todos los martes en Génova, de 7 a 8. Claro, de 7 a 8 en Génova. O sea, eso es ya una institución que no dejáis, vamos, de sorprenderme, pues claro, me habéis dicho que Mariano Rajoy firmó una carta de apoyo para ganar las elecciones. Claro, luego me olvidé de todo. La firmó en el 2008. Sí. Desgraciadamente para ellos y posiblemente para nosotros no alcanzaron. La mayoría no alcanzaron gobernar. No, gobernó Rodríguez Zapatero. Claro. Y el encabezamiento de esa carta, bien decía Mariano Rajoy, que la intervención de estas empresas se hizo de manera irresponsable. Entonces, señores, vamos a ver. Si el que es hoy presidente del gobierno en aquel entonces reconoció que se había actuado de manera irresponsable, quiere decir que algún irresponsable habrá cometido esa irresponsabilidad. Claro, justamente. Es que tiene mucho meollo eso, con lo cual podemos concluir, claro, Juan Pedro, que fue una intervención política en alguna hoja del Partido Socialista. Yo no sé si me lo ha comentado Rafa en alguna ocasión hay unas declaraciones que habían intervenido ellos, que era una cuestión suya, poco más o menos decir, mira, lo hemos hecho nosotros porque valemos y porque nos lo merecemos. Declaraciones de Pedro Solbes al senador Maqueda en aquel tiempo, bueno, fue otra. Y que le insta a decir, hombre, estas empresas se pueden reflotar a través de la ley concursal, estas empresas se cierran y punto. Ha sido una intervención política. Claro. Así de claro. Pero fíjate también qué casualidad. ¿Recordáis aquella batería de preguntas que le lanzaron al señor Solbes? Sí. Y curiosamente hubo algunas que no es que curiosamente respuesta. Antes de que diera respuesta a todas, dimitió. Sí, bueno, claro. tengo amigos que sepáis que nos están escribiendo y nos están diciendo más entretenida hoy tu programa que escuchar a Cifuentes oyendo los monólogos de Pedro J en Los Santos. Si es que no hay que escuchar otras emisoras, hay que escuchar Radio Ya. Claro que sí. El que es más soca va alternando, pero luego se acaba quedando en Radio Ya, porque esta emisora crea adicción. Eso es lo importante. Crisanto, a modo de colorario, a ver, resumen de las ideas que queréis. Intervención política. Estamos de acuerdo en que fue una intervención política. Ahora Juan Pedro lo acaba de decir. O sea, el señor Rajoy dijo de forma irresponsable, fue una intervención a todas luces política. Yo creo que en eso estamos. Quiero hacer también, se ha mencionado aquí esto de posteriormente y casi de forma simultánea, ¿saben ustedes que en esas fechas más o menos el gobierno consigue una condonación de deuda por 33 millones de euros? ¿Sería casualidad, don Eduardo? Pues claro, yo tengo aquí, por ejemplo, unos recortes. Voy a leer uno solamente. Fuente ecodiario.es. Dice: los libros de contabilidad oficial del PSOE no reflejan qué sucedió con la deuda que mantenía el partido con diversos bancos y que ascendía a 29 millones de euros en lo que a intereses morosos se refiere. Bueno, continúa el artículo. Efectivamente, de pronto, no sabemos cómo, en las cuentas del PSOE aparecen, según informaciones que han dado, en torno a 12 millones de euros. Motivo por el cual no amortiza una cantidad total de esos 12 millones, no, amortiza del capital que debía a la banca, amortiza en torno a 5 millones de euros. Los otros 7 los aplica para sus propias necesidades. Pero es la excusa o pretexto que establece la banca para condonarle, además
una cantidad de millones en torno, bueno, aquí dice 29, tú has dicho 33. Bueno. Sí, es que hay varios bancos. Está el Santander, está la Cucha, está otros bancos, la Caixa, parece ser. La Cucha, entonces, en cualquier caso, ahí está la casualidad o la causalidad. Ahí está la cuestión. No, el tema está perfectamente claro. Lo que pasa es que hay cosas que se pueden y otras que no se pueden demostrar. Entonces esto, pues sí, son dudas más que razonables, efectivamente. Y bueno, pues eso, a la banca se le hizo un favor con la intervención de estas empresas, que eso es cierto. Y ya está. Y a uno se pusieron las botas, como fue el fondo buitre el fondo de inversión. El PSOE condonó, el banco le condonó las deudas y ya está, y todos contentos. Y nosotros, pues en la ruina, 500.000 de familias, y que eso equivale, 500.000 de personas, que equivale a 1,5 millones de familias. Y bueno, pues, o de personas, y ahí estamos. Bueno, Crisanto, y además muchas personas han desaparecido, entre otras cosas porque se han suicidado, se han quitado de en medio por culpa de la depresión a los que les ha llevado esto. Y todos tenemos en mente algún deportista conocido, alguna persona. Claro. Es que esto, en la editorial que preparamos desde Ambifa, lo dejamos bien claro. Es un homenaje a esas personas que no tienen voz, que ya no tienen voz, y recordamos todos, y se nos ponen los pelos de punta cuando recordamos amigos, personas que convivían con nosotros, personas que ya no están, personas que se le caían las lágrimas cuando decían: es que a mi hijo no le voy a poder llevar al colegio, es que no voy a poder ir a una residencia, es que hoy en día hay personas, hay familias que no se pueden permitir ir a una residencia porque sus ahorros quedaron entoñados en la desidia de los políticos o de los jueces o de quien corresponda, que yo no soy quien para decir eso. Entonces, justamente tenía, en este corolario que estamos haciendo, decía, ¿saben ustedes que los grandes partidos españoles conocen perfectamente nuestros problemas, pero nos han ignorado y olvidado? ¿No será esto que antes comentaba Eduardo Juan Pedro, esto hablando de los sellos, que no, es que ya se encargan ellos de dejar este mercado, dejarlo hundido per sécula? Y oye, yo me pregunto, ¿no será que algún gran banco quieren hacer lo mismo que por otra parte está haciendo la Gibbons en Inglaterra desde hace 150 años? Montar algún tipo de fondo de inversión que fue factible en el primer año después de la intervención. Tú sabes, creo que se lo escucharías a alguna persona de Forum en aquel momento, que había empresas, incluso alguna empresa belga, que estaba dispuesta a crear un fondo de inversión con los sellos, en este caso de Forum. En España no se podía época, y todo llegaba, se podía hacer en otro país. Claro, todo llegaba a un nivel donde se venía abajo el castillo. Bueno, inclusive, perdona que te interrumpa, no, por supuesto. Hubo entidades bancarias, entidades financieras que quisieron formar parte del capital de Afinsa. Claro, sí, estaba el Citigroup ahí. Claro. Bueno, iban a salir a bolsa. No, y no solamente el Citigroup, había un gran banco español que quiso formar parte, quiso formar parte del capital social de Afinsa. Estuvo de respuesta una negativa, y bueno, pues a lo mejor, no sé, pues chico, pues como me has dado una patada en espinilla, pues yo te había dado otra patada en la otra espinilla. No lo sé. Ellos por ahí pueden venir los tiros. Efectivamente. Claro. Hombre, y los medios de comunicación. ¿No es penoso que algo que está al servicio de los españoles nos den la espalda? Que debería de estar, perdón. Pero claro, aquí los medios de comunicación, lógicamente, es cierto que una de sus fuentes de ingresos pues es la publicidad, bien sea publicidad privada, publicidad institucional. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurriría si esos medios empiezan a hablar de Fórum Filatélico y Afinsa y empiezan a investigar y a ver cositas y a hacer declaraciones? Pues se les echan encima. Hombre, a lo mejor era el momento de renacer. A lo mejor, en vez de estar viviendo de la limosna, en vez de estar de rodillas para que me des un poquito de pan, a lo mejor esos propios medios, como está haciendo Radio Ya en este momento, a lo mejor tienen que reinventarse y darle voz a los ciudadanos. ¿Para qué? Para ganarse la publicidad, no para que tú me des una migaja de lo mucho que tienes. Es una buena propuesta, ojalá que te escuche. Claro, ya, pero bueno, es que en estos asuntos... Mira, volviendo un poco al lado humano, decía alguien, que no recuerdo ahora, que no hay nada más inhumano que la humanidad.
Y dentro del carácter humano, y no me quiero poner con esto ni mucho menos victimista, pero la cantidad de desastres que ha producido estas intervenciones a nivel social, a nivel familiar, a nivel económico, es de tal magnitud. Yo recuerdo en un programa de televisión cómo salía un reportaje breve en un pueblo que no recuerdo ahora dónde era. Salía un matrimonio octogenario, seguramente. Sí. Y el marido le estaba dando a la mujer de comer por sonda gástrica, con una jeringa grande le estaba introduciendo. Y con esas lágrimas secas que tienen las personas mayores, decía a la cámara: Dios quiera que se la lleve a ella antes que a mí, porque si me muero yo, ¿quién va a cuidar de esta mujer con 400 euros de pensión? Si tenemos todo el dinero. No sé si eran ahora de Afinsa o de Forum, me da igual. Tengo aquí delante un catálogo que me entregó precisamente hace unos días un compañero víctima. Convocatoria Ayudas Económicas de la Fundación Cultural Forum Filatélico a discapacitados. La cantidad de personas que tenían su dinero tanto en Afinsa como en Forum en previsión de hijos que tienen algún tipo de disfunción o discapacidad o habilidades distintas que dicen ahora que quieren expresarse así, pues para que si ellos faltan el día de mañana sus hijos puedan estar atendidos, porque en esta humanidad deshumanizada o tienes dinero o no te atienden. Y se han quedado sin ese dinero que tenían en previsión de sus hijos. Gente que tenía expectativas de pisos, gente que tenía a su madre o a su familiar en una residencia y no han podido seguir pagando la residencia y los han tenido que sacar. Es decir, el drama humano, todos sabemos que cuando un organismo se debilita por angustia, por depresión, por toda una serie de consecuencias económicas o de otra índole, inmediatamente si tienen una enfermedad latente, se apodera esa enfermedad de manera más virulenta y fallece. Esto es una canallada. Esto es la obra de un atajo de desalmados. Esto no tiene nombre. Este país, perdón por la expresión escatológica, es una auténtica mierda. Esto no es una democracia. Aquí no hay justicia y estos son un atajo de bandoleros. He dicho, y perdón por la vehemencia. Sí, pero fíjate, dentro de todo eso había en aquel momento algún oasis, alguna persona, y quiero mencionar aquí a don Máximo Linares, que en aquel momento... Massimino Linares, director del Servicio Jurídico de Hacienda, sí, que días antes, creo que fue, que se ve que cuando estaba urdiéndose toda esta trama, dice: aquí no hay estafa ni siquiera en grado de tentativa. Pero la señora Teresa Llavar, como su decisión no era vinculante, o sea, ella tenía cierta autonomía para tramitar la intervención. Oye, por cierto, disculpa que te interrumpa, compañero. Creo recordar que el marido de doña María Teresa Llavar era director de arte o algo así del Banco Santander, ¿no? Sí, era un responsable de la sección de arte del Banco de Santander. Yo lo que sí oí después, y esto ya es claro, nosotros también tenemos derecho a ser un poquito malos. Yo no creo que doña Teresa Llavar haya necesitado favores de nadie, ni muchísimo menos, y estoy seguro que sus hijos son unos buenos trabajadores. Pero en los 2 años siguientes a la intervención, sus hijos tuvieron puestos en la administración, ¿cómo se dice esto? Como los sellos clase A, o sea, de máximo nivel, nivel 30. Sí. Oye, qué casualidades tiene la vida. Y no es pensar mal, es que esta señora nos ha hecho un daño que ella misma no creo que pudiera salir a la calle si se parara a pensar. Porque cuando el juicio de Afinsa, creo que en tus resúmenes, que este trabajo no lo llegaremos a valorar nunca, en lo importante que era, Eduardo, que decía, o sea, que ella de pequeña había sido coleccionista de sellos, que por eso entendía. Miren ustedes, como tú decías, ¿en qué país estamos?
que una persona inspectora de Hacienda dice que sí, que bueno, que este mundo ya lo conoce porque era coleccionista de pequeños. ¿Recordáis la intervención que tuvo el perito contable en el caso de Fórum Filatélico? Explicando, porque vamos a ver, el juez de lo mercantil se sirvió de la asistencia de un perito contable para que pudiera determinar cuál era la verdadera actividad de la empresa, los movimientos contables, cómo se tenían que realizar. Y entonces este perito contable, para sorpresa del propio juez de lo mercantil que estaba llevando la causa, pues empezó a decir, no, vamos a ver, no hay que provisionar, entre otras cosas, porque son empresas mercantiles, pero es que además resulta que hay una sentencia del Tribunal Supremo que así lo confirma. ¿Te refieres al señor Estebarán? Sí. El perito que declaró en el juicio. Claro. Sí. Entonces el juez iba quedando ojiplático, pero a pesar de quedarse ojiplático, pues no lo contempló en su sentencia dicho informe y seguía con el RQR y RQR de insolvencia punible cuando no existía insolvencia punible. Fíjate, un dato más que además Eduardo conoce perfectamente porque él tenía su radio de acción aquí en Madrid. Tú sabes que Fórum Filatélico al principio se llamaba Fórum Filatélico Financiero. Sí, y por mor de aquella inspección en el año 96 pudo ser, 94. A ver, antes en el 87. 87, bueno, se le quitaron la denominación de financiero, ¿no? Claro, vamos a ver, se publica la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, ¿vale? Y como tal, la ley establece que no puede haber ningún tipo de asimilación o parecido con este tipo de denominaciones. Entonces, Fórum se llamaba entonces Fórum Filatélico Financiero. Sí. Y a través de esta ley y por mor del Banco de España, le comunica a Fórum Filatélico que tiene que cambiar su denominación y entonces elimina la palabra financiero para evitar confusiones con empresas financieras. Pero fíjate en un detalle que es donde iba. Fórum, no sé si hasta ese momento o hasta que aquella inspección finalizó, estaba provisionando ciertas cantidades. Fue hasta el año 93, si no me falla la memoria. Y a raíz de aquella intervención, pues dejaron de provisionar, pero ese dinero, que era en torno a 10.000 millones en pesetas, 50 y tantos millones de euros. Efectivamente, unos 10.000 millones, 9.000 y pico. Ahí quedaron. Y en ese momento, Fórum Filatélico empieza a adquirir inmuebles, pues hombre, teniendo una filosofía, desde mi punto de vista, bastante responsable, de decir, vamos a tener propiedades. Vamos a tener patrimonio. El patrimonio era enorme, patrimonio que después los concursales, pues han intentado, están vendiendo a precio de saldo. Y no resulta raro que la agencia tributaria, en el caso de Afinsa, haya devuelto, creo que han sido alrededor de 200 millones de euros, por entender que al ser las operaciones financieras y como tenían que haber provisionado y no habían provisionado, o sea, un verdadero carajal, pues no, las empresas, en este caso Afinsa, no habría tenido beneficios, sino pérdidas. Entonces le han devuelto el impuesto sobre sociedades y el IVA de los últimos 5 años. Pero esa sentencia del juez de lo mercantil, sobre la cual se amparaba la agencia tributaria para hacer esa devolución, fue recurrida a la audiencia provincial. Claro, y resulta muy extraño que Hacienda devuelva esos 200 millones de euros sin tan siquiera esperar a la resolución de la audiencia provincial. Claro, es que es como poco curioso. Es como si, no sé, pues yo le pido a cualquiera de mis compañeros, le meto una querella por una cantidad de dinero y en primera instancia le condenan a él, pero recurre, vale, pero me devuelve el dinero. Aquí estamos jugando. No, esto, Kafka intenta escribirlo, no lo hace. No lo hace tan bien. Nos quedan 2 minutos. Esto es una. Si queréis comentar alguna. Yo simplemente quería hacer un comentario. Mirad, hace poco, el 20 de abril, el profesor catedrático y jurista, no sé exactamente ahora cuántos cargos tiene o cuántas titulaciones, hablo de don Joaquín Bernaldo de Quirós. Y en una entrevista que le hacen dice: la peor cosa de nuestra justicia es que no es predecible. Es decir, él afirma: no sabemos lo que puede decir
un determinado juzgado o un determinado tribunal sobre un determinado asunto. Y eso es tremendo. Es decir, estamos ante un Estado que se dice ser democrático, tiene tres pilares fundamentales: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y se está resquebrajando. Primero empezó descorchándose y ahora resquebrajándose el edificio democrático, porque esos tres pilares se vienen abajo, fundamentalmente el de la justicia. Es gravísimo. Guisanto, sí, yo, por último, decir que exigimos una solución justa, y una solución justa no es aquella que dicen que le den una migaja, que nos devuelvan todo nuestro dinero. Somos ciudadanos con derechos y nos los están esquilmando, nos los han esquilmado ya, y no podemos consentirlo. Estamos en la lucha, seguiremos en la lucha hasta que esto se solucione. Bueno, pues por mi parte, una última curiosidad que quiero añadir. Para unas cosas las empresas eran mercantiles y para otras eran financieras. ¿Por qué digo esto? Sigo diciendo, ¿admitimos pulpo como animal de compañía? ¿Las empresas eran financieras? De acuerdo, señor. Me paga usted conforme a lo establecido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Ahí está. Pues con esto... No, pero es que no. Entonces son claro, son mercantiles. No, vamos a ver. Bueno, Eduardo Berbís, un placer haberlos tenido hoy aquí en este especial. Fue un filatélico a Finsa en La Boca del Lobo en Radio Ya, ¿eh? Muchas gracias, Javier, es un placer siempre estar contigo. Juan Pedro Quevedo, lo mismo digo, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Igualmente. Guisanto García, amigo. Muchas gracias, seguimos en contacto, tenemos un ratito de tiempo y bueno, vamos a hacer cosas juntos. Le mandamos un abrazo también a Rafael Sánchez Boyero, que ha estado con nosotros en la primera parte de la tertulia. A todos ustedes, no se vayan, vamos a refrescar titulares, volvemos de inmediato porque tenemos que hablar con Javier Rueda, nuestro natural.